Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Natalia Gessi, voy a estar coordinando este quinto Ateneo organizado por la SAN sobre el soporte nutricional en paciente oncológico paliativo y este dilema de cómo definir cuándo sí y cuándo no. Bueno, primero introducir un poquito quiénes vamos a estar hoy como presentadoras de dos casos clínicos en realidad que elegimos, la doctora Franca Vera, que es médica, especialista en clínica y nutrición, ella es la secretaria del grupo de trabajo de soporte, y la licenciada Marina Guarda, licenciada en nutrición clínica, también integrante del grupo de trabajo de la SAN. Bueno, después de la presentación de los casos clínicos, la idea es que yo comente, haga un poco el marco teórico de, de este Ateneo y en realidad la idea fue invitar como comentadoras a dos colegas, la doctora Elina Prosman y la doctora Lorena Villena, que ellas son médicas especialistas en medicina interna y en cuidados paliativos, y Lorena también en bioética, pero es posible que la doctora Lorena no nos acompañe porque ha tenido una pequeña situación personal, y la doctora Prosman estamos teniendo un problema con el audio, así que veremos al final si podemos solucionarlo, esperemos que sí, para que Perdón, nos ayude en la discusión. ¿Eh? que ya lo solucioné. ¡Ay, buenísimo! Bueno, bienvenida. Bueno, yo ya voy anunciando que no hay, ninguna de nosotras tenemos ningún conflicto de interés. En realidad ahora le daría lugar a las doctoras para presentar los casos clínicos. Ahí ya está. Bueno, comenzamos. Bárbaro. ¿Quién quiere que comience? ¿Quieres que comience? Comienzo yo como quieras. Ahí Bueno, comparto. Así hacemos dale. más. A ver si estoy compartiendo bien. Díganme si se ve bien. No se ve en modo presentación. Ok. No hay modo presentación, oh Dios. Perdón. Esta llega. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a comenzar con el caso clínico. Este es un paciente masculino de 40 años. eh, sin antecedentes de relevancia. La historia de su enfermedad: él inicia contacto con el hospital en diciembre del 2021. Él refiere que presentaba hacía 3 meses un cuadro clínico caracterizado por epigastralgia, dolor abdominal, regurgitación, y en el último mes había evolucionado con intolerancia a la vía oral, por lo cual realiza consulta con el servicio de gastroenterología. Ahí se realizan estudios complementarios, entre ellos una videoendoscopía digestiva alta que evidenciaba a nivel de antro gástrico que se encontraba deformado, que a nivel del píloro era infranqueable y además tenía lesiones con fibrina, los cuales se toman muestras de anatomía patológica y se interpreta el cuadro como un síndrome pilórico, el cual requirió dilatación con balón.
El paciente en esa internación no tiene contacto con nuestro servicio, pero lo que refería era que tenía un peso habitual de 93 kilos, con una talla de 1,75, y el peso en esa internación de diciembre del 2021 era de 75 kilos, con un índice de masa de 24,4, y el porcentaje de pérdida de peso en esos 3 meses que había iniciado su patología era de 19%, lo cual nos daba una valoración global subjetiva C, desnutrición severa, con un GLIM con malnutrición severa también. Obviamente nosotros en esa internación no tenemos estos datos, pero estaban constatados en la historia clínica. Él lo que refiere es que recibió soporte nutricional enteral, no recordaba con fórmulas, pero al alta, después de la dilatación que se realizó por el equipo de gastroenterología, él comenzó con buena tolerancia a la vía oral y se externa. Posteriormente, el paciente reingresa nuevamente en febrero del 2022. Él más o menos estuvo de diciembre a enero internado. Al mes reingresa por intolerancia digestiva nuevamente. En ese momento también se realizaron estudios y se evaluaba, digamos, una endoscopía que tenía digestiva alta, que tenía de nuevo estenosis a nivel del píloro, tenía esofagitis Los Ángeles B, y se rescata la anatomía patológica de la primera endoscopía realizada, lo cual evidenciaba una gastropatía reactiva. En esa internación, ahí nosotros lo conocemos, le realizan nuevamente dilatación con balón, pero el paciente fue evaluado por el servicio de cirugía y la sugerencia era realizar una gastrectomía subtotal con una gastroenteroanastomosis en Iderrux, lo cual se realizó, que posteriormente tenemos anatomía patológica que nos refería a un adenocarcinoma poco cohesivo a nivel del antro pilórico. Desde la parte nutricional, esto fue lo que se realizó de la parte quirúrgica. Desde la parte nutricional, nosotros ahí en esa internación se constata fehacientemente un peso de 63 kilos, con un índice de masa de 20 kilogramos metro cuadrado, con un porcentaje de pérdida de peso del 16% si nos referimos al mes previo que había estado internado, lo cual era importante, una valoración global subjetiva con desnutrición severa, con malnutrición severa por GLIM. En ese contexto, recibe soporte nutricional parenteral aproximadamente por 20 días. Cuando se realiza la cirugía, comienza posterior con tolerancia a la vía oral y el paciente se va de alta con un peso de 62 kilos. Había ingresado con 63, con 62, con el soporte nutricional, con metas para represión de 35 a 40 kilocalorías por kilo y con buena tolerancia y buena progresión a la vía oral. La NPT se suspende y el paciente se va con indicación de continuar el seguimiento por el servicio de nutrición. Posteriormente, el paciente evoluciona nuevamente con intolerancia a la vía oral. En ese contexto, se rescatan las anatomías patológicas que tenía de la intervención previa y lo que se evidenciaba era que tenía compromiso a nivel de los márgenes, los cuales el servicio de cirugía y el servicio de oncología sugieren realizar resección de la primera porción duodenal con vaciamiento ganglionar y pexia de esta gastroenteroanastomosis porque se encontraba rotada y traccionada, lo cual le generaba la sintomatología de la intolerancia a la vía oral. En esta internación, el paciente se le realiza la valoración nutricional, lo cual tenía un peso de 57,900, había descendido de peso, aproximadamente 7% en 15 días, continuaba obviamente con una valoración global subjetiva C. Desde la parte de la evaluación funcional a nivel del Karnofsky, el paciente presentaba, era un valor 70, que se valía por sí mismo, pero no podía llevar una actividad normal. A nivel de la escala de ECOG, el paciente podía caminar y era capaz de dar autocuidado, pero incapaz de realizar otro tipo de trabajo, deambulaba más del 50% de las horas que estaba despierto. Y con respecto a la parte nutricional, el paciente recibió soporte nutricional en esta internación. El paciente estuvo internado más de 3 meses porque tuvo varias intercurrencias infectológicas. Recibió soporte nutricional parenteral cuando se realizó la cirugía. En concomitante, digamos, comenzó con la vía oral, comenzó con la tolerancia, se fue
suspendiendo paulatinamente la parenteral, y el peso del alta fue 55 kilos. En este contexto, un paciente con un antecedente de un adenocarcinoma poco cohesivo a nivel de antropíloro, con resección de la primera porción del duodeno, con una gastroenteroanastomosis en IDRUX. Este era nuestro paciente. Obviamente se fue con la indicación de continuar el seguimiento por el servicio de nutrición estricto y obviamente también por el servicio de oncología. Pero el paciente, nuevamente, no realizó los controles con nuestro equipo. Nuevamente reinicia con estos síntomas de intolerancia a la vía oral. En agosto del 2022 se vuelve a internar. Y lo que se pudo constatar en la anatomía patológica era que presentaba ya a nivel de los ganglios metástasis con células en anillo de sello por este adenocarcinoma poco cohesivo. Se realiza por el servicio de cirugía una laparotomía exploradora que se evidenciaba abundante líquido acítico con carcinomatosis peritoneal. Desde la parte nutricional tenía una pérdida del peso del 13% en estos 2 últimos meses, con un peso de 47.900, con un índice de masa de 15.6. El paciente se le realiza nuevamente la valoración funcional por Karnofsky y lo que nos evidenciaba era que ya que requería considerable asistencia y frecuente cuidado médico, a nivel del ECOG era capaz de autocuidado limitado, se mantenía postrado o en silla más del 50% de las horas que estaba despierto. Y desde la parte nutricional, este paciente, nosotros ya sabiendo todo el contexto de su enfermedad de base, su pronóstico, el paciente desconocía su pronóstico, los únicos que sabían eran los familiares, y la voluntad que él quería era de casarse. Entonces, mantuvimos con el soporte nutricional parenteral hasta que comenzó con tolerancia a la vía oral. Inicia seguimiento con cuidados paliativos y el paciente posteriormente se va de alta con vía oral, con cuidado de fin de vida a su domicilio. Y bueno, y ya finaliza. Bueno, muchas gracias, Frankie. Marina, ¿vos querés compartir tu Sí, otro caso? dale. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se compartió? Bueno, Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, voy a dar comienzo a la presentación del segundo caso clínico. En este caso, es un paciente de 80 años, de sexo masculino, que tiene antecedentes en el año 2018 de una cirugía oncológica por un adenocarcinoma mucosecretante de apéndice, sin ningún tratamiento concomitante. En su historial de enfermedad presentaba que en marzo del 2023 una carcinomatosis peritoneal por una recidiva, realiza en todo caso una quimioterapia con muy buena respuesta. En abril del 2024 hay una progresión de la enfermedad, por lo cual se le realiza 2 líneas de quimioterapia, en lo cual eso nos da como una que permaneció estable por 4 meses la enfermedad, pero luego progresó. En estos casos se descartó todo tipo de posibilidad quirúrgica y nueva línea de quimioterapia por el deterioro de su estado general. Convengamos que era un paciente de 80 años. Y por tal motivo se lo deriva a cuidados paliativos para internación domiciliaria, dentro de la cual en julio del 2024, a través de un ATAC, se diagnosticó una carcinomatosis peritoneal, presentaba un examen físico de abdomen distendido, ruidos hidroaéreos aumentados por una suboclusión intestinal, y masas palpables a través de la pared del abdomen. Era un paciente lúcido, vigil y sin alteraciones cognitivas. Por lo cual, al derivarlo a cuidados paliativos, se le ha realizado un tratamiento médico de adecuado control sintomático, en lo cual se le indicó opioides a muy bajas dosis, con morfina de 3 miligramos,
iosina para disminuir los dolores tipocólicos, y dexametasona 6 miligramos por día para disminuir el edema de esas masas palpables y también estimular secundariamente el apetito. Por tal motivo, se le realizó solamente un control estricto sintomático y se descarta todo tipo de posibilidad quirúrgica por ese cuadro de suboclusión, y se descarta también todo tipo de tratamiento quimioterapia concomitante. Por tal motivo, después para la valoración nutricional, lo que aquí tenemos que tener en cuenta que para llegar a un correcto metodología de evaluación nutricional es muy importante conocerlo al paciente en todas sus dimensiones para lograr de esta forma un doble beneficio. Por un lado, un correcto control sintomático, y por el otro también lograr ese confort y bienestar a través de todas las medidas sintomáticas que le dé bienestar al paciente. Por tal motivo, para el screening se realizó una valoración nutricional objetiva, donde se constató toda la valoración integral, ya sea de sus datos antropométricos, sintomáticos, bioquímicos, historial dietético y la parte funcional. Dentro de los datos antropométricos, como dijimos, un paciente de 80 años, presentaba al momento de evaluarlo un peso actual de 64 kilogramos, un peso habitual promedio de 80 kilogramos, lo que nos estaba indicando un índice de masa corporal de 18 kilogramos metro cuadrado, por lo cual había tenido una pérdida de peso del 20% en los últimos 6 meses. Dentro de la evaluación sintomática teníamos que es un paciente que presentaba anorexia leve, saciedad precoz y muy marcada, pérdida del apetito en los últimos 3 meses por dolor postprandial, y dolor también de intensidad, que eso también se fue evaluando por las escalas numéricas, que subía en su intensidad a 8 por episodios de dolor incidental. Dentro de los datos bioquímicos relevantes y evaluados, era que tenía una albúmina de 2,4 miligramos disilitro. Después, dentro de la evaluación también de los aspectos clínicos, el historial dietético, donde aquí tenemos que tener también un margen y evaluarlo en forma exhaustiva en cuanto a toda la parte cualitativa y cuantitativa de sus ingestas, valorar sus hábitos, sus tolerancias alimentarias a través de la anamnesis, en la cual pudimos evaluar que el paciente presentaba una frecuencia alimentaria de 3 a 4 veces muy esporádica, eran sus ingestas alimentarias. Dentro de la valoración funcional, presentaba un performance status de un EPOC 3, lo que nos estaba indicando que permanecía más del 50% del día en cama, una escala de Karnofsky del 30%, lo que estos dos valores asociados nos daban una peor calidad de vida, con una esperanza mucho menor también. También se evaluó la dinamometría, que a través del Sangrick, para poder valorar la fuerza muscular presora, que eso nos antecede al diagnóstico de una desnutrición, y lo que nos estaba indicando una sarcopenia nivel 1. Como resultado global de toda esta evaluación clínica inicial, nos daba un diagnóstico inicial de una malnutrición leve a moderada. Por lo cual se llevó a cabo un plan de intervenciones alimentarias y nutricionales vinculada específicamente al control sintomático, dentro de los cuales se llevaron a cabo medidas higiénico-dietarias y de asistencia nutricional estrictamente que le brinden confort al paciente, bienestar en cuanto a los deseos del paciente al momento de alimentarse, sin generar ningún tipo de hostigamiento, darle al paciente lo que el paciente refería en cuanto a ganas de comer y el momento específico que quería comer. Y dentro de ellos, en esos momentos, se le adecuaba el volumen por ingesta, se le indicaban volúmenes pequeños para lograr una mayor tolerancia alimentaria, con una adecuación en la consistencia de las preparaciones, haciendo preparaciones blandas, de baja digestibilidad, y estimulando toda la parte sensorial a través de las presentaciones organolépticas, en cuanto a los colores, la presentación, utilizando utensilios de bajo volumen, también la presencia de utensilios plásticos y no el tema de los utensilios metálicos por las alteraciones en las papilas gustativas que el paciente presentaba,
y sobre todo respetando la autonomía y los deseos particulares del paciente a la hora de alimentarse. Y esa autonomía también reflejada que él lo que siempre manifestaba poder realizar una comensalidad, o sea, poder también sentarse a la mesa junto con su familia a la hora de alimentarse. Luego de estas indicaciones alimentarias, en una primera instancia, se le realizó un seguimiento periódico semanal, también dentro de toda esta parte multidimensional, valorándolo al paciente en cuanto a todas esas necesidades y cuanto a todos sus hábitos y demás, en donde se le realizó una valoración global subjetiva, donde también lo hacíamos partícipe a él de esa valoración. Y en cuanto a eso, bueno, se le estimaba las medidas que podíamos tomar bajo su estado general. Era una evaluación del peso que no siempre en estas semanitas lo podíamos seguir evaluando, dado su situación que iba presentando, pero las veces que lo pudimos evaluar, luego de estas primeras instancias, presentaba un peso conservado. Dentro de la evaluación de las ingestas hubo leves mejorías en cuanto al historial dietético, mejorando una mejor respuesta frente a la alimentación de acuerdo a las indicaciones acordadas, y también por el correcto control sintomático. Eso le mejoró y le despertó un poquito más el apetito con toda la parte farmacológica impartida. Esto en cuanto a toda la valoración y el seguimiento del paciente. Lo que yo le quiero referir acá es lo que me presentó el paciente en cuanto yo lo empecé y lo conocí en domicilio, es su inquietud, su angustia. Es lo que, palabras textuales, el paciente me refería: siento que me falta mucha fuerza, que no tengo energías para levantarme, no tengo muchas ganas de comer, pero sé que necesito alimentarme y todo eso me angustia. A lo que Laura, su esposa, también, su angustia reflejada, me refería. El doctor me dice que Jorge tiene que comer lo que quiera, eso lo marca, y que sería muy bueno incluir algún suplemento nutricional para que le pueda brindar mayor energía. ¿A usted qué le parece? ¿Puede Jorge comer cualquier cosa? Esto se lo marco para que después, yo también ahora les voy a dejar unas preguntas disparadoras para cuando estemos realizando la discusión del caso en particular. Acá, Jorge, ¿puede comer cualquier cosa? ¿Qué le parece que quisiera comer más Jorge? ¿Tendrá miedo a la hora de comer por presentar algún dolor incidental o disparador? ¿Por qué el médico le dijo que puede comer lo que quiera sin ninguna indicación precisa de restricción? ¿Cómo piensa que les puede afectar toda esta indicación tanto al médico como al esposo y su familia? ¿Qué les parece que hacemos cuando Jorge ya no quiera o no pueda comer más? ¿Es correcta la indicación de indicar algún soporte nutricional en estos casos, como le indicó el doctor? Y si es así, ¿cuál les parece que sería la vía de acceso más conveniente? Bueno, estas son preguntitas disparadoras para que después, cuando se dé la discusión, los podamos debatir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. Gracias a las dos por presentar estos casos tan interesantes y que son también tan cotidianos, ¿no? Que ocurren. Bueno, ahora voy a hacer una breve revisión como para poder después discutir. A ver, ustedes me dicen si estoy pudiendo compartir. ¿Ahí va? Sí, sí. Sí, se escucha, Nati. Y está en modo presentación. Sí, Sí. se ve bien. Bueno, la idea es iniciar con algunos conceptos, dado que, bueno,
Hoy vamos a tratar un tema que involucra esta situación y esta atención de los cuidados paliativos. Entonces, como para ponernos en el marco, de acuerdo a la OMS, los cuidados paliativos definen que son el planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes y allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Y la idea de estos cuidados es prevenir y aliviar el sufrimiento a través de poder identificar tempranamente, evaluar y tratar el dolor, y no solo el dolor, sino otros problemas que incluyen el aspecto físico, psicosocial y espiritual. Se refiere al manejo global de pacientes que tienen enfermedades avanzadas e incluso terminales, con un mal pronóstico, aunque la muerte no parezca cercana, y en realidad pone su foco principalmente en la atención a la calidad de vida por sobre la curación de la enfermedad. Esta idea que nos plantea desde la ASPEN de, en este contexto y en estos pacientes, intentar tener, aunque nos dediquemos al aspecto nutricional del paciente, una visión centrada justamente en el paciente, integrándonos este cuidado con la ética y con un montón de situaciones que van más allá del cuidado nutricional per se. Y tal vez enfocar en mejorar la comunicación con el paciente y con la familia, en esto del compromiso y el empoderamiento del paciente y de su familia a la hora de plantear un tratamiento o posibilidades terapéuticas, y un poco la idea de, ellos hablan de humanizar la práctica del apoyo nutricional. Ampliar la mirada a conceptos éticos que tal vez uno no está muy acostumbrado en la práctica diaria, en el común de los pacientes, a considerar la religión, la espiritualidad y los aspectos culturales. Y obviamente, y de manera fundamental, incluir todo esto en conjunto con el equipo de cuidados paliativos y dentro de esto con la planificación anticipada de la atención. Entonces, los cuidados paliativos van a abordar toda una serie de situaciones vitales en estos pacientes, que las define como situaciones clínicas hacia el final de la vida y que pueden ir en este continuo desde lo que es la enfermedad avanzada, incurable, hasta una situación de agonía, pasando por lo que se llama esta enfermedad terminal, y que la enfermedad terminal la define como una enfermedad progresiva, incurable, avanzada, en donde no hay posibilidades razonables de una respuesta al tratamiento específico, que se caracteriza por múltiples síntomas intensos, cambiantes, y sobre todo con un gran impacto emocional, no solo en el paciente, sino también en la familia e incluso en el equipo terapéutico, y con un pronóstico de vida limitado. Gran parte, digamos, cuando hablamos de pacientes que se encuentran en una enfermedad terminal, en realidad no solamente se refiere a pacientes oncológicos, pero gran parte de estos pacientes con cáncer avanzado entran dentro de esta definición. Y la principal diferencia con estas situaciones está dada por la respuesta al tratamiento, que va desde una respuesta variable en una enfermedad incurable hasta, obviamente, la respuesta nula en la situación de agonía, en donde ya el pronóstico corresponde a horas o días hacia el final de la vida, y en la enfermedad terminal un periodo intermedio de semanas o meses. Entonces, dentro de todas estas situaciones clínicas que involucran el final de la vida, aparecen estos dilemas, que podemos decir que son dilemas éticos, respecto de si hay o no necesidad de iniciar una intervención nutricional. Y si hay una necesidad, ¿cuándo sería el momento oportuno? ¿Cómo haríamos esa intervención nutricional? ¿Con qué objetivo? ¿Por cuánto tiempo? Son un montón de planteos que aparecen frente a estos pacientes. La ESPEN, en sus guías de nutrición en pacientes con cáncer, obviamente hablan de la presencia de desnutrición en el paciente oncológico como una condición, desnutrición y malnutrición como una condición sumamente frecuente, e incluso haciendo referencia a que en los pacientes oncológicos entre un 10 a un 20% de las muertes que ocurren en estos pacientes ocurren como consecuencia del estado de malnutrición y no de la enfermedad oncológica per se. Lo que demuestra, obviamente, el impacto que tiene a nivel de mortalidad y el impacto negativo incluso en otras situaciones como la calidad de vida o las toxicidades y la posibilidad de respuesta al tratamiento. Y dentro de sus guías va planteando el algoritmo de manejo de estos pacientes, incluyendo y considerando los mismos aspectos que
que en la aplicación del soporte nutricional que para otro grupo de pacientes, a partir del screening y la evaluación del estado nutricional formal, la definición de los requerimientos energéticos y de proteínas, las diferentes intervenciones nutricionales, el foco en la capacidad funcional y el ejercicio, el uso de los agentes farmacológicos y el tratamiento sintomático y los inmunonutrientes, y a su vez incluye a un apartado en particular de pacientes con enfermedad oncológica médica que estén recibiendo un tratamiento antitumoral, anticanceroso, ya sea con objetivo curativo o paliativo, y un apartado aún más de la situación de cuidados paliativos sin tratamiento oncológico. Si nosotros lo miramos desde la mirada justamente nutricional, los objetivos que tiene cualquier intervención y que también existen en mayor o menor medida en pacientes en cuidados paliativos, tienen que ver con todo esto que está enumerado. Por un lado, primero y principal, el objetivo principal de la intervención es tratar de evitar que aparezca o que empeore un estado de desnutrición o de malnutrición, fundamentalmente disminuyendo el catabolismo, que en pacientes oncológicos y con enfermedad terminal suele ser avanzado y característico de la caquexia. En muchos casos influir en el pronóstico o en la evolución de la enfermedad, mitigar las alteraciones metabólicas y en la medida en la que se puede ofrecer tratamiento a partir del uso del tubo digestivo, mantener la función intestinal, el beneficio del equilibrio inmunoinflamatorio y sobre todo esto de tratar de sostener el performance físico, la masa muscular esquelética, la reducción de las complicaciones y la mejora de la calidad de vida. Si bien existen muchísimos de estos objetivos que pueden en mayor o menor medida cumplirse, en los pacientes, especialmente en cuidados paliativos, más allá de la sobrevida, que en algunos casos se puede considerar, el foco está puesto en una intervención hacia la mejora de la calidad de vida o del bienestar y el alivio de los síntomas. Entonces aparece esta idea fundamental y primaria del manejo de los síntomas con impacto nutricional, todos los síntomas que pueden presentar estos pacientes y que van a repercutir en su estado nutricional, y por lo tanto ahí tenemos uno de los beneficios potenciales de la intervención, pero siempre las guías nos hablan de que esto esté justificado en una situación en donde valoremos qué beneficio tiene sobre la calidad de vida y las intervenciones invasivas, con la premisa de nunca dañar más. Entonces, las guías proponen a los pacientes con cáncer avanzado y paliativo poner el foco, como dijimos, hacia la terapia nutricional, iniciando por el screening y la evaluación, la detección de los síntomas con impacto nutricional, la evaluación de las alteraciones metabólicas, pero ellos justifican hacer intervenciones sí y solo sí luego de haber hecho las consideraciones pertinentes y conjuntas respecto del costo-beneficio, siempre evaluando eso. Y en relación con la hidratación, que también hay un apartado en hidratación, principalmente en los pacientes moribundos, el foco debiera estar puesto hacia el confort. Y esto es importante reconocer porque cuando es muy frecuente que los pacientes que están en su estadio final refieran que tienen sed, y entonces hay una iniciativa tal vez de colocar un suero, una hidratación endovenosa, y esto no necesariamente es algo que le va a sumar más al paciente. Solo debiera evaluarse el tratamiento de la deshidratación si uno considera que esta puede estar jugando un rol en un deterioro clínico o muchas veces en un estado confusional, que a veces deja la duda en estos pacientes si realmente es que están en su última etapa o es que hay un factor, en este caso la deshidratación, añadido, pero si no, simplemente habría que limitarse a no generar intervenciones de terapia nutricional ni de hidratación y simplemente tratar el síntoma como puede ser que se enjuague la cavidad oral, que haga buches, porque muchas veces todos estos síntomas tienen que ver también con los tratamientos que están recibiendo para el manejo del dolor y otros cuidados. Bueno, y dentro de las intervenciones nutricionales, los pacientes que pueden alimentarse por boca sería el caso menos dilemático, en realidad. Las guías nos dicen que en este tipo de pacientes el foco debiera estar puesto en lo que se llama la alimentación de confort. ¿Qué es la alimentación de confort? Aquella que va a ocurrir hasta que exista algún grado de incomodidad y de rechazo por el paciente.
En realidad es importante poner el foco en que el momento de la alimentación y de la ingesta no sea un momento en la medida que el paciente lo pueda disfrutar, ¿sí? Que no genere un conflicto familiar, porque muchas veces, bueno, en parte como se ve en los casos, esto genera angustia, el temor de que el paciente, sobre todo cuando no está bien informado, piensa que su desenlace va a ocurrir porque no está pudiendo alimentarse y entonces esto genera mayor angustia, discusiones. Entonces es fundamental mantener una adecuada información y explicarle al paciente todos los síntomas que va a sentir, que es esperable, que no sienta apetito y darle las recomendaciones que correspondan, pero siempre poniendo el foco en el confort. También se pueden utilizar en esta etapa suplementos nutricionales orales, pero siempre explicándole al paciente que el objetivo en este momento no va a ser ni que recupere el peso, ni que frene su pérdida de peso, ni que recupere su estado nutricional, sino simplemente con un objetivo de paliar y de acompañar. Y respecto de los nutrientes en relación con la alimentación oral, no hay evidencias que justifiquen el uso de nutrientes específicos, si bien sí hay ciertos estudios que hablan de la utilidad del aporte de los ácidos grasos omega 3 y aceite de pescado en población de pacientes de pacientes oncológicos, más que nada con un efecto hacia lo que es la modificación y la recuperación de la composición corporal, el síntoma de el apetito y la pérdida de peso. Bueno, en la alimentación, pacientes que pueden alimentarse por vía oral, en realidad no habría tanto problema cuando uno se decide hacer una intervención, pero ¿qué pasa con los pacientes que necesitarían alguna forma de nutrición artificial o avanzar en lo que es el algoritmo del soporte nutricional? Y ese es el problema. Entonces acá aparecen los dilemas y un poco esto tiene que ver porque cómo se consideran la nutrición y la hidratación en estos pacientes. ¿Se los considera como una forma de cuidado o de soporte del paciente oncológico avanzado, paliativo, o es simplemente un tratamiento médico? Bueno, la mayor parte de las sociedades de medicina paliativa y nutricionales coinciden en que en realidad la terapia nutricional justamente es esto, es un tratamiento y como tal debiera tener indicaciones precisas, también existen contraindicaciones, debieran establecerse los objetivos y por lo tanto contar también con una aceptación por parte del paciente. Es decir, el paciente en realidad no puede exigir, no debiera exigir que recibir un tratamiento nutricional o no, pero sí obviamente está y debe o aceptarlo o rechazarlo. Entonces, como parte del tratamiento médico, es fundamental esta idea de la comunicación clara, precisa, no solamente con el paciente, sino también con el entorno más cercano familiar, y el contar con la mirada y la perspectiva del paciente y su consentimiento. Y entonces, la idea de este gráfico es un poco tratar de ensamblar los objetivos que se tienen desde los cuidados paliativos, como cuidados integrales, y los objetivos desde lo que es la intervención nutricional, que tal vez a veces pareciera que se contraponen, pero que en realidad la idea es que vayan de la mano. Los objetivos básicos en los cuidados paliativos van a estar dados en, como dicen en el gráfico, ahí en el esquema B, a diferencia del A, de un tratamiento, digamos, de una aplicación dicotómica, sino más bien de un tratamiento integral en donde los cuidados paliativos debieran ofrecerse ya desde un inicio, incluso de pacientes en tratamiento, y acompañarlo a lo largo de la evolución, poniendo el foco hacia el confort, la calidad de vida y el bienestar. Y que esto a su vez también ocurre cuando hablamos de los objetivos nutricionales. Las guías nos plantean, nosotros sabemos que la intervención en primera instancia intenta mantener o recuperar el estado nutricional, pero en los pacientes que están en cáncer sabemos que a lo largo de la progresión de la enfermedad también va progresando el estado y el riesgo de malnutrición y uno debiera estar atento en la evaluación y en el screening a lo largo de toda esta etapa y hacer las intervenciones en conjunto y de la mano con también las intervenciones paliativas que ocurran al mismo tiempo. Entonces, la idea es tratar de que los objetivos de la intervención nutricional siempre estén alineados con las posibilidades razonables de los tratamientos específicos en el contexto de los cuidados paliativos.
Bueno, esto habla un poco de cuando mencionábamos la idea de que se centre un poco la atención en el paciente y empoderar lo que el paciente quiere y desea. Acá la Asociación de Cuidados Paliativos Europea presenta esta guía en donde se definen y se hacen recomendaciones respecto de esta planificación anticipada de la atención de la salud, como la capacidad de permitir que los propios individuos definan las metas y preferencias para su tratamiento y la atención médica futura, y que tengan esta posibilidad de registrar, analizar y discutir con los familiares y los profesionales, siempre teniendo en cuenta la preparación, el conocimiento que tiene el individuo, ir focalizando y ajustando el tratamiento en la medida en la que la situación va avanzando, porque esto siempre es dinámico, y habla de contar con toda una serie de ayuda y de los que llaman facilitadores no médicos que están entrenados en sostener todo este proceso en conjunto con los profesionales. Entonces, como para una manera práctica, ayudarnos a la decisión de cuándo debiéramos iniciar, cuándo no, cómo y por qué, lo que se propone es tal vez plantearnos estas tres grandes preguntas que ponen el foco en estas tres situaciones, ¿no? Por un lado, ¿el paciente moriría antes de lo previsto como consecuencia de la desnutrición? Entonces, ahí poniendo un poco la idea de la importancia de evaluar la sobrevida o la expectativa de vida del paciente. ¿Cómo interferiría en la calidad de vida este tratamiento nutricional que se va a desarrollar, ¿no? Es fundamental considerar la percepción que el paciente tiene de lo que le está ocurriendo. Y obviamente no descuidar los riesgos, es decir, va a ser aceptable los efectos secundarios, las complicaciones, las cargas y los costes que impliquen todo este tratamiento. Entonces la idea es repasar en alguno de estos puntos y en estas situaciones. Como dijimos, la expectativa de vida es fundamental, el considerar un periodo en el cual sabemos que la intervención va a poder cambiar o ayudar en la sobrevida o no. Y entonces ahí tenemos dos grandes grupos. Lo que se estima en función de los estudios que se obtienen a partir de las huelgas de hambre en pacientes jóvenes es que una persona por inanición moriría en un plazo promedio entre 30 a 72 días, o sea que en un plazo entre 1 a 3 meses, 2 meses y medio, sería el tiempo o el límite que marca la posibilidad de esperar desde lo que es el estado, desde lo que es lo nutricional, el aspecto nutricional. Con lo cual, eso ya orienta un poco hacia dónde intervenir. Y se propone como un número, digamos, razonable, un tiempo razonable, hablar de un mes de expectativa de vida. Obviamente que pacientes que tienen una expectativa pobre de algunas a varias semanas, en estos pacientes la intervención nutricional no debiera ser agresiva. Las intervenciones deben estar destinadas al sostén principalmente psicosocial y espiritual. Por otro lado, tenemos aquellos con una expectativa de varios meses o de años, y en ellos sí hay que asegurar una nutrición adecuada calórico-proteica, intentar disminuir todas estas alteraciones metabólicas y, por sobre todo y fundamental, la intervención orientada a mantener el performance status, que ahora vamos a ver en lo siguiente la importancia que tiene, y la calidad de vida. Incluso en algunas poblaciones, aunque con baja evidencia, pero evaluando que esto puede prolongar la sobrevida, porque si el paciente, por compromiso de su estado nutricional, va a dejar de poder seguir haciendo un tratamiento oncológico paliativo, entonces ahí sí le va a estar influyendo en el pronóstico. Igual el concepto es que la terapia nutricional debe adaptarse en cada situación y que aplicada de manera incondicional a todos los pacientes bajo un tratamiento oncológico en general tiende a asociarse con más daño que beneficio. Cuando hablamos de la calidad de vida, en realidad hablamos de un concepto amplio y que en realidad es subjetivo, que engloba varios aspectos, no solo relacionados con la salud física, sino también con el estado psicológico, las relaciones sociales, el nivel de dependencia. Pero a lo que nosotros dentro de lo que es la calidad de vida, que hay varios cuestionarios validados en pacientes oncológicos, lo que más nos importa es conocer el performance status, que es el nivel de actividad que puede realizar un individuo y su capacidad para autocuidado, porque esto va a permitir caracterizar qué impacto tiene la enfermedad en su
grado de independencia y porque ha demostrado ser un factor pronóstico independiente y a su vez habla del riesgo posible de complicaciones frente al tratamiento instaurado y por lo tanto el performance status nos permite o es útil para la toma de decisiones terapéuticas, si el paciente va a calificar para hacer un tratamiento oncológico o no, o qué tipo de tratamiento. A su vez también nos va a dar información sobre el nivel de cuidado y la asistencia que el paciente necesita como parte también de la atención integral que debiera tener este paciente. Entonces, dentro de las escalas que más se utilizan para evaluar la capacidad funcional está la escala del estado funcional de Karnofsky, que es una de las primeras, la primera en realidad que se desarrolló, que evalúa el nivel de actividad, la capacidad de trabajo, los cuidados, la gravedad y la progresión de la enfermedad y la necesidad de hospitalización. Y se menciona que pacientes que tienen un Karnofsky de 50 para arriba, o sea, el 100%, que sería el mejor estado funcional, son ahí sí en donde se ha demostrado, la evidencia ha demostrado un impacto significativo con respecto a la intervención nutricional. Si bien esta escala es sumamente útil, también ha sido desplazada y se utiliza sobre todo con el objetivo de definir si califica para tratamientos quimioterápicos o no la escala ECO, que evalúa 6 niveles de funcionalidad y que utiliza estos dos elementos, la capacidad para deambular y la necesidad de cuidados, un poco teniendo como valor de corte pacientes con ECO 3, 4 hacia abajo, como los pacientes con un peor performance y peor pronóstico. Y se suma también otra escala de funcionalidad, la escala de funcionalidad paliativa, o PPS, que es más nuevita, digamos, en el 1996, que surge para evaluar los cambios del estado físico en pacientes en cuidados paliativos. Sería una especie de modificación de la escala de Karnofsky. Y en esta escala, el performance status demostró asociarse a la sobrevida y el riesgo de muerte independientemente del tipo de tumor. Y en este valor, que está marcado una escala de funcionalidad del 30%, habla con una gran probabilidad de una mortalidad a las 4 semanas o un mes, que es justamente este tiempo que nosotros hablamos respecto de la sobrevida, como para poder ayudarnos a definir si el paciente calificaría o no para que seamos más agresivos con la intervención. Entonces, como aspectos que podemos recordar para que nos ayuden a tomar la iniciativa para la intervención, bueno, considerar el pronóstico que se estima, que va a estar muy relacionado con el performance y la capacidad funcional, evaluar y dirigir el tratamiento a síntomas con impacto nutricional, obviamente hay que saber de qué estado nutricional parte el individuo, las posibilidades de alimentación oral y de uso del tubo digestivo y de su funcionalidad, y claramente qué tipo de tumor y sobre todo el estadio tumoral. El grado de inflamación sistémica es un factor también importante a la hora de actuar, porque a su vez también el mayor o menor grado de inflamación va a estar en relación con el avance de esta situación de caquexia, hasta incluso situaciones irreversibles. Tener en cuenta las comorbilidades, las preferencias y los deseos del paciente y no descuidar todo lo que hay que considerar a modo de logística, desde lo que es dónde debiera estar el paciente, dónde va a recibir la atención nutricional, quién se va a encargar, si hay posibilidad, ¿no?, de que lo reciba en algún ambiente adecuado o agradable para el paciente. Entonces, un poco nos sugieren que pacientes con enfermedad rápidamente progresiva, que tienen una elevada carga inflamatoria o que tienen un ECOG 3, van a ser aquellos que menos se van a beneficiar del soporte nutricional. En estos pacientes el objetivo fundamental no va a ser la recuperación de su estado nutricional, sino acompañar desde lo nutricional para asegurarle al paciente una sobrevida que ya en realidad está prevista para su enfermedad de base y o ayudarlo en mejorar o mantener su calidad de vida. Ahora, por otro lado, tenemos que pacientes con un buen pronóstico, con una expectativa de vida de varios meses, con una baja actividad tumoral, con valores bioquímicos que nos hablan que hay poca inflamación, sí debieran recibir consejo nutricional, soporte oral enteral y hasta incluso parenteral. Y en este tipo de pacientes es en donde el performance status no debiera influir en la toma de decisiones a favor o en contra de iniciar una intervención, porque justamente si el paciente está francamente deteriorado desde lo funcional, la desnutrición gran parte puede tener que ver con esto y no con esta enfermedad que pareciera ser o que tal vez todavía no esté en sus estadios terminales. Entonces, en ellos sí uno debiera avanzar y ser más agresivo en la intervención.
Como dijimos, en estos pacientes se sigue todos los mismos pasos en el proceso de cuidado y de soporte nutricional, desde lo que es las recomendaciones con el consejo dietético y la dieta enriquecida, poniendo principal foco en el tratamiento de los síntomas con impacto nutricional. Esto va de la mano del tratamiento médico, del ajuste de fármacos, dosis, horarios, e ir avanzando en la medida de lo necesario con el uso de los suplementos nutricionales, y ahí sí la decisión de iniciar una nutrición enteral o parenteral o nutrición artificial, sobre todo en pacientes que tengan una sobrevida mayor a un mes. Pero siempre cuando uno va a intervenir de esta manera, explicar y que haya un buen diálogo con respecto a los criterios de inicio y también los criterios de suspensión. O sea, ¿qué vamos a tomar como objetivo para esta situación, para este paciente? De manera tal de después poder decir esto no está funcionando o sí, y continuamos. Entonces, en los pacientes que no puedan alimentarse por boca, pero que tienen un intestino funcionante, si nosotros consideramos estos 3 dominios que nos permiten decidir, en relación con la sobrevida, el soporte nutricional demostró que mejoraría la sobrevida en pacientes que tienen una escala de performance status de Karnofsky mayor a 50, con una diferencia significativa. Con lo cual aquí la intervención nutricional en estos pacientes tendría, digamos, una utilidad y un beneficio. En relación con la calidad de vida, como se trata de evaluarlo desde el punto de la percepción del paciente, de lo que el paciente siente que le va a repercutir o influir, y esto es algo muy personal, la verdad que es difícil establecer que realmente el soporte nutricional genere en estos pacientes una mejoría de la calidad de vida. Hay que evaluarlo de manera individualizada y siempre tener en cuenta toda esta situación social, emocional y cultural que va más allá nada más de ingerir un nutriente, sino de todos los momentos que se viven en relación con la alimentación, como para considerar la calidad de vida para el paciente. Y teniendo en cuenta las complicaciones o los riesgos, el soporte nutricional en estos pacientes en esta etapa no ha mostrado diferencias con pacientes no terminales, el rango de complicaciones estimados es el mismo, tampoco lo ha mostrado el uso de las vías de acceso, y esto un poco ayuda a retrasar el inicio o retrasar el planteo de una gastrostomía o como forma de alimentación, dado que el paciente no tendría mayor o menor complicación con una sonda nasogástrica versus la gastrostomía, y sí sería importante en estos pacientes tal vez considerar un plazo de tiempo, porque ya hacer una intervención de gastrostomía es un poco más agresivo. Entonces acá los tiempos se alargan y en vez de considerarlo a partir del mes y medio, algunos autores hablan de considerar su indicación cuando el paciente ya lleve 4 a 6 meses. Ahora, en los pacientes que no pueden utilizar el tubo digestivo, y tal vez esto es lo que genera mayor dilema, pacientes que tienen insuficiencia, falla intestinal, en relación con la sobrevida, debiera considerarse el uso de la nutrición parenteral en pacientes que tienen, como dijimos, una expectativa mayor a 1 a 3 meses. Pero siempre considerar las situaciones particulares, porque si de pronto se trata, en parte como hablábamos en el caso clínico que presentamos, de un paciente joven que tiene algún deseo o alguna expectativa, más allá, digamos, de su expectativa de vida, o que tiene un buen performance status, al menos inicialmente, bueno, en esos pacientes uno debiera considerar e incluso debiera utilizar la nutrición parenteral a modo de prueba y establecer, siempre establecer hasta dónde se van a considerar, hasta dónde se va a considerar esa prueba. En realidad, en nutrición es muy difícil y en este tipo de pacientes también contar con estudios de buena calidad como para poder sostener si hay un beneficio o no de la intervención en sobrevida y en calidad de vida. Pero bueno, lo importante es tener en cuenta estos aspectos y sobre todo la autonomía del paciente. Y muchas veces, aunque la expectativa sea menor a este plazo, considerar el uso del soporte o incluso intervenciones agresivas como la nutrición parenteral cuando el paciente necesita satisfacer un objetivo personal o resolver algún asunto importante antes de morir. En relación con la calidad de vida, también los estudios son insuficientes, pero aquí ya se habla de un posible empeoramiento de la percepción de calidad de vida con la intervención parenteral, sobre todo en relación con las complicaciones, la ansiedad, la carga que genera tener una nutrición endovenosa, un personal de enfermería que tiene que ir al domicilio, que tiene que estar atento a los horarios de conexión, la ansiedad de que haya complicaciones con el catéter. Y en relación
Con las complicaciones no se ha visto que sean mayores, es similar a otras series de pacientes, pero sí debiera ajustarse la complejidad y de pronto tratar de ofrecer formulaciones menos complejas o conexiones en menor número de días, laboratorios y consultas clínicas o al hospital más espaciadas y adaptarlo un poco a la necesidad del paciente. Entonces, un poco como para resumir, situaciones que nos van a orientar hacia decirle sí a la intervención nutricional, bueno, considerar el estado del paciente, tener en cuenta los deseos del paciente y de la familia y utilizar a la nutrición como parte del alivio de los síntomas. Cuando no debiéramos considerarlo, obviamente en la proximidad de la muerte, cuando predominan los efectos secundarios por esta intervención nutricional o ante la falta de mejoría funcional, pero siempre considerando toda esta decisión de manera individualizada, en conjunto con un equipo multidisciplinario y siempre teniendo, ¿no?, las guías y las recomendaciones que nos avalan. Entonces, a modo de conclusión, los pacientes oncológicos terminales necesitan de los cuidados paliativos como una estrategia de atención integral que considera no solo aspectos físicos, sino también va más allá, aspectos emocionales, sociales y espirituales. El tratamiento nutricional debe formar parte activa de los equipos de cuidados paliativos y siempre se tiene que buscar el equilibrio entre la mejora de la calidad de vida y evitar intervenciones innecesarias o perjudiciales. Es fundamental el respeto de la autonomía del paciente, no olvidar considerar los deseos, lo que siente, lo que espera, lo que sabe o lo que desconoce y su derecho a tomar decisiones sobre su propio cuidado. El tratamiento siempre, a pesar de que existen guías y recomendaciones, debe ser individualizado, teniendo en cuenta que la indicación va a ser dinámica porque el paciente día a día puede cambiar su percepción, los síntomas, la enfermedad puede modificarse y que sobre todo el trabajo debe ser multidisciplinario en equipos y el diálogo y la comunicación con el paciente y la familia son aspectos fundamentales que no debemos olvidar y que, si bien deben estar en cualquier relación médico-paciente, mucho más cuando hablamos de este tipo de cuidados integrales. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bueno, ahí estamos. La idea un poco ahora sería que comentemos, bueno, la invitamos a la doctora Prosman, que ella es especialista en cuidados paliativos y que tiene esta visión que tal vez a veces a nosotros nos cuesta llevarla en la práctica diaria un poquito más. Y los invitamos también a todos a que nos cuenten sus experiencias, un poco en función de los casos clínicos que presentamos, si hubiesen obrado de manera diferente, qué les pareció, qué debiéramos considerar. Gracias, Nati, por la invitación. La verdad que es súper lindo el Ateneo, súper completo. Dijeron muchísimas de las cosas que hacemos desde lo que es cuidados paliativos. Pusieron dos pacientes similares pero muy diferentes en dos instancias de la vida completamente diferentes, uno con su vida realizada y otro con su vida interrumpida y atravesada por una enfermedad que es muy limitante y es mortal, independientemente de que no produzca la muerte en un lapso corto, para la familia y para el paciente se murió a la semana de haber recibido el diagnóstico. Súper interesante el tema. ¿Por qué? Porque es no un tema para los pacientes. Los pacientes que por lo menos nosotros seguíamos tanto lo que es el consultorio como en el servicio de cuidados paliativos, el tema de la alimentación no les es tan importante porque tienen otros temas de mayor importancia, ya sea el dolor, el sufrimiento existencial, ver quién va a ser la fuente de ingresos en el domicilio, porque a veces muchos son sostén de familia, un montón de otras variables, pero para la familia la nutrición está asociada a vida. El paciente que no come es el paciente que no va a vivir. Entonces, el comer habla de que va a vivir y va a compartir más momentos con ellos y que va a estar todo bien y que va a tolerar el tratamiento y un montón de cuestiones. Entonces, a mí particularmente y a mis compañeros, es un tema de educación constante con la familia, no tanto con el paciente. En el paciente a veces lo que produce la alimentación
Es un tema de angustia, como bien dijeron en uno de los casos clínicos. ¿Por qué? Porque está la insistencia familiar de tenés que comer porque el tratamiento lo tenés que tolerar, porque muchos colegas a veces hablan de porque no estás bien nutricionalmente no te podemos brindar el tratamiento. También indagar cuáles son las causas por las cuales no puede comer, si hay alguna dificultad en lo que es la boca, si hay plenitud gástrica inmediata, si comen 2 bocados y eso le produce saciedad, cambian los sabores. Entonces, ver qué es lo que le pasa al paciente con la alimentación es súper importante, pero también educar a la familia. Por esto que decía de nutrirse es sinónimo de vida, con diagnóstico de una enfermedad que es mortal. Entonces, produce muchísima angustia. Sí me parece que estuvo, a uno de los pacientes lo conocí de oído porque fue acompañado por mis compañeras del servicio y que lograron hacer el casamiento y la verdad que fue una situación emotiva. Al otro paciente no lo conocí, pero dentro de las preguntas que se planteaban es, eh, la nutrición, siempre quienes hacemos cuidados paliativos favorecemos lo que es vía oral, siempre, salvo en instancias particulares. ¿Por qué? Porque hay sabores que la sonda nasogástrica no los provee, el alimentarse da un beneficio y una sensación de placer, ¿sí? Que el gastrostoma, la sonda no los da, que es invadir más un cuerpo que está súper invadido. Entonces, muchas veces los pacientes tienen reticencia a que se los siga invadiendo más, pero acceden por la necesidad de la familia. Natalia es excelente, que siempre tenemos que trabajar en conjunto desde el inicio del diagnóstico para que Uy, se tildó. pase a ser lo importante, hidratar no pase a ser lo importante, no sea tan chocante para ese paciente y para esa familia. ¿Sí? No sé, mi pequeño aporte. Importantísimo, porque bueno, justamente vos tenés esa mirada que va más allá, capaz de uno que pone el foco, esto que decía en el primer artículo de que hace la ASPEN, bueno, de que nosotros con esta mirada pongamos un poco el foco más allá de lo nutricional, centrarnos un poco en el paciente y hablaba esto que a mí me impactó también en términos de humanizar la atención nutricional, que a veces, bueno, uno no lo tiene tan presente. Yo hay algo que del consultorio de cuidados paliativos tiraría por la ventana, es la balanza. ¿Sí? Que sé que en ustedes una herramienta como es el estetoscopio en un clínico. ¿Por qué? Porque los pacientes muchas veces cuando tienen un performance 3-4 o cuando están fuera de tratamiento oncoespecífico, ya saben que descendieron de peso, pero van a subirse a la balanza a ver cuánto. Y eso muchas veces es una fuente de angustia. Entonces, en el consultorio de un paliativista, la verdad que a veces tener una balanza es como un arma de doble filo. Puede servir muchísimo para algunos y puede ser una fuente de angustia. Entonces, eso también es lo mismo que los saturómetros en los pacientes que tienen disnea. Son herramientas que a veces ayudan, pero llega un momento de la instancia de la enfermedad que no son importantes. ¿Sí? Que son importantes otras cosas, el sentarse y a compartir una mesa con sus hijos, porque tal vez sean dentro de las últimas mesas, el compartir un mate, una charla amena en esa situación, ¿sí? Tienen otra importancia las cosas que hacemos de rutina. La vida tiene que cambiar. Cuando uno recibe en general un diagnóstico de una enfermedad oncológica, yo creo que es una oportunidad para replantear la vida que veníamos llevando. Eso un poco... Y es lo que sí, decirlo a no, mis pacientes. eso en realidad justamente que das el nexo, porque en realidad lo que creo, no sé si han tenido la experiencia también, pero que pasa mucho, es que si no hay un médico que hace cuidados paliativos con el paciente, a veces está solo el clínico o el especialista y de pronto
el paciente no encuentra el espacio o el momento como para poder replantearse todas estas cosas y se va haciendo como una bola de nieve de un montón de situaciones emocionales. Y que eso también es importante considerar, que cuando uno ve, sea la especialidad que sea, que un paciente está atravesando este momento, bueno, de pronto decir, hay que llamar al equipo para que se pueda empezar a trabajar, como decía, desde el inicio, ya no cuando ya está en cuestión de días y cuando se trata nada más de tal vez ayudar con una medicación para sedar, en realidad desde antes empezar a trabajar todas estas situaciones, también para bajar la carga, la exigencia que la familia pueda tener en el profesional de quiero un suplemento, quiero que coma, o sea, trabajar en equipo también para que ayude a eso, al abordaje integral. Sí, y perdón si puedo agregar algo también, es que coincido plenamente en todo lo que están comentando, porque bueno, fíjense que de hecho cómo han cambiado los conceptos, como era antes la atención paliativa, que era específicamente que daba cuando un paciente estaba ya en final de vida. En cambio ahora, Nati, tal cual como vos lo reflejaste en tu exposición, cómo ha cambiado los conceptos en cuanto a los cuidados paliativos desde una visión más integral, desde el inicio del tratamiento, ya cuando al paciente le dan un diagnóstico, para acompañarlo ya desde sus inicios, desde ya para ir teniendo como lo que yo quise compactar todo para hacerlo cortito y para poder que entre toda la información que queríamos compartir, pero para poder ir llevándolo al paciente en cuanto a su evolución, ya sea en el correcto control sintomático y demás, porque bueno, como sabemos, acá dentro de nuestro ámbito, coincido con la doctora plenamente, en cuanto si bien la valoración del peso para nosotras como nutricionistas es una herramienta a evaluar, yo también coincido plenamente que de acuerdo a los estadios ya en los cuales el paciente ya tiene una patología avanzada y cuando ya sabemos que tenemos todo este síndrome metabólico de anorexia, caquexia, desnutrición, sabemos que va a ser muy difícil revertir el cuadro nutricional. Y entonces el peso ya no es una herramienta a valorar, porque eso justamente, coincido con la doctora, le va a generar una carga de angustia, un distrés emocional muy importante, tanto al paciente como a la familia, a esa unidad de tratamiento, y en lo cual no lo vamos a revertir por más medidas que empleemos o por más cualquier soporte que logremos incluir. Y entonces acá donde entra juega un rol, yo acá donde digo y le cambio a los pacientes y le digo, en vez de la balanza, cambio por una silla, el instrumento. ¿Qué quiere decir una silla? Para sentarme y poder compartir con el paciente una comunicación efectiva, para que ellos a partir de eso yo les brindo mi tiempo y ellos puedan compartir toda aquella angustia que les genere, todo este distrés alimentario que está con respecto a sus intolerancias o lo que no pueda comer o que no pueda llegar a tolerar tal o cual alimento que tanto les gustaba. Por eso yo quise seleccionar este caso clínico en particular, porque hablaba yo un paciente ya en internación domiciliaria, ya en sus últimos tiempos, donde poder que el paciente pueda generar todo aquello, poder llegar a volver a comer lo que le guste, que lo pueda tolerar sin ninguna carga sintomática, que lo pueda compartir con la familia. Entonces, esa indicación de poder comer lo que quiera, sí, puede comer lo que quiera, pero bueno, se lo vamos a adoptar un poquitito también, para lo cual no le genere una cascada sintomática por el volumen o demás que vaya a presentar, porque tenía una saciedad precoz, ¿no? Pero sí, todo ese concepto integral que hay detrás de la alimentación, todo ese simbolismo, por eso yo recalcaba mucho en la parte multidimensional también, porque hay que conocerlo al paciente en todas esas dimensiones, cuáles son todos esos aspectos sociales, espirituales que el paciente tiene dentro de la parte alimentaria también. No ser tan estrictos en cuanto a la valoración, la evolución y demás, sino realmente en esa comunicación efectiva en cuanto a esas angustias y el efectivo control sintomático, porque eso es lo que le va a dar el adecuado bienestar y confort al paciente. Por eso también lo que yo remarcaba mucho es alimentación de confort, que le dé al paciente ese bienestar, ese gustito de poder tolerar lo que quiere, ¿no? Y de poder llegar a comerlo, más que de llegar a un objetivo de una reversión o no. Por eso es muy importante que tengamos muy en cuenta
no solamente nuestras expectativas a lo largo del transcurso del tratamiento, sino también la de la familia, ¿no? Escucharlos también, qué es lo que ellos pretenden también, porque en el caso anterior a lo mejor también lo que vemos, que había como una conspiración de silencio también ahí, como que se sabía y no se sabía una evolución de enfermedad para un caso, llegar a un objetivo en particular. Entonces, todas esas cosas que son como directrices anticipadas de que yo quiero llegar a esto por un objetivo común, también conocerlo y también darle la posibilidad al paciente de que lo pueda llegar a concretar, porque es su deseo, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que como nutricionistas, también dentro de esta área paliativa y de todo este grande de soporte nutricional, tener muy en cuenta para no generar ningún encarnizamiento terapéutico con una vía que lógicamente no vamos a lograr revertir nada, y sí, desde el mismo diagnóstico poder valorar si va a ser necesario o no, de acuerdo a cómo vaya la progresión de la enfermedad y obviamente con el tratamiento, con toda esa multisintomatología que nos genera. Perdón, me excedí un poquito, pero bueno, me No, pareció excelente, excelente, súper claro también. Sí, y a veces se me viene a la cabeza un paciente que tuvimos internado, hay pacientes que tienen tumores gástricos que producen oclusión, los pacientes se niegan a lo que es y no califican para lo que es una gastrostomía. Muchas veces lo que hacemos los paliativistas es la sedación paliativa, consensuando con el paciente, consensuando con la familia, que la nutrición no va a aliviar los síntomas, que el paciente se niega a lo que es un gastrostoma porque tiene deseo de comer y que eso a veces es una fuente de angustia el no poder comer y estar comiendo y vomitando lo que come porque el deseo a veces aparece, también es una indicación donde hacemos una sedación paliativa, que no va a acelerar los tiempos de la muerte ni nada por el estilo, ¿sí? Y que va a librar al paciente de ese sufrimiento de poder ingerir, de no poder ingerir, perdón, y a la familia de la angustia de ver a su familiar queriendo alimentarse y vomitando al mismo tiempo. Porque también eso ha ocurrido con algunos de los pacientes, o con varios. Que también puede ser cuando está la imposibilidad para alimentarse por un deseo de una vía que no se puede permitir, es un criterio de sedación paliativa. Y que la sedación paliativa no acelera los tiempos, que eso a veces es algo que los colegas creen, que porque pongamos una infusión de midazolam, los tiempos de fallecimiento se aceleran. No, hay pacientes que están un mes y algo sedados y fallecen en ese momento. Y hay otros que no, por las características y por determinadas situaciones es antes. Pero bueno, nada. No sé si alguien quiere preguntar algo. Súper interesante. Sí, no sé si tienen algo como para... Ay, no mire el chat. Ay, yo tampoco. Hay dos. Acá el doctor Klieger pregunta si comer es lo mismo que alimentarse. no. Bueno. No coincidimos. En lo que es el final de vida, comer no es nutrir. Claro, Comer es placer. Alimentarse es nutrir un cuerpo con todas sus necesidades, por lo menos. exactamente. Exacto, porque hay que considerarlo en todas sus dimensiones. Coincido plenamente, tal cual. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna... Acá hablamos de fin de vida o de paliativos. El doctor está preguntando Paliativos un poco... incluyen fin de vida. Sí. Cuidados paliativos puede abarcar un paciente que hasta se cura, ¿sí? Un paciente que está con un diagnóstico de un tumor de cuello uterino, haciendo lo que es radioterapia y braquiterapia, a veces necesita la intervención de intervenciones paliativistas, ya sea un médico que haga cuidados paliativos, de un nutricionista. ¿Por qué? Porque la radioterapia y la braqui producen todo lo que son alteraciones a nivel del intestino, ¿sí? Y puede curarse de su enfermedad oncológica y continuar teniendo intervenciones de médicos que hagamos cuidados paliativos y médicos que hagan nutrición. De hecho, con Natalia compartíamos una paciente en el hospital, no, en el consultorio, que estaba libre de enfermedad oncológica, pero que por todas las intercurrencias que tuvo de su tratamiento,
quedó con un síndrome de intestino corto y con requerimientos de una alimentación parenteral, y por ese síndrome de intestino corto quedó con un dolor secundario a las múltiples intervenciones que había tenido, quirúrgicas, que requería de analgesia subcutánea. Entonces, cuidados paliativos abarca un montón de esferas, desde lo que es el diagnóstico, tratamiento y hasta la curación de la enfermedad oncológica, pero conlleva un montón de otras aristas. Sí, esto que en realidad, sí, de que curativo y paliativo no necesariamente, o sea, que pueden coexistir, digamos, esta es la idea o la noción, por ahí si no quedó claro. También la realidad es que hay un continuo, ¿no? Claro, el dilema, ¿no? Un continuo de que el paciente tal vez hoy, por eso esa primer diapo que quise poner, de que el cuidado paliativo va a abarcar todas esas instancias, desde un paciente que inicialmente está más alejado, con una mayor respuesta al tratamiento y más alejado de ese end of life, de ese fin de vida, pasando por algún paciente que va a empezar a dejar de tener respuesta, pero sobre el cual se siguen y se continúan haciendo tratamientos dirigidos, y ya, bueno, el paciente claramente de fin de vida, de agonía, en donde la respuesta es nula y en donde es cuestión de horas o de días, que en realidad el dilema no se plantea tanto en esas situaciones, porque es fácil los extremos del paciente que ya sabemos que está ahí, o del paciente que tiene todas las chances y que, bueno, y está haciendo un tratamiento oncoespecífico, obviamente que desde el punto de vista nutricional, si va a haber una quimioterapia y se va a hacer tantas intervenciones desde ese punto de vista, bueno, hay que acompañarlo también, pero los grises del medio, que bueno, es lo que justamente muchas veces por eso hay que... En los pacientes con un performance 3 que vienen con una alimentación o con una intervención nutricional intensiva, es cuando empezar a ir reduciendo volúmenes, porque sabemos que no le van a dar beneficio. Ahí es el dilema, que a veces es cuando, y es difícil porque tiene que ser muy gradual. ¿Para qué? Para que para el paciente y la familia no sea tan chocante. El dilema es cuándo empezar a disminuir el aporte nutricional, o ahí me parece que es lo difícil, Sí. pero trabajando en conjunto y con... Y yo creo que va a estar adecuado también bajo el control sintomático en ese sentido, porque siempre se va a evaluar de acuerdo a cómo el paciente lo encontramos sintomatológicamente, porque esa es la idea, ¿no? Poder darle mayor confort a través de la alimentación, reduciendo los volúmenes, la digestibilidad, bueno, todo eso también lo que yo mencionaba también en la expertise alimentaria que se le impartía a este paciente, ¿no? Entonces, porque si bien lo curativo y lo paliativo van a coincidir, pueden coexistir en una etapa por ahí intermedia, donde vemos que a lo mejor todavía el paciente tiene alguna chance, a lo mejor no quirúrgica, no de curativa, pero sino en cuanto a prolongación, en cuanto de vida. Pero cuando ya vemos, de acuerdo a la evolución, cómo vaya dando la respuesta del paciente en cuanto a los tratamientos, donde vemos que esa esperanza de vida se puede ir acortando, donde ahí va a entrar a jugar el rol fundamental los cuidados paliativos, donde se van a disminuir todas esas chances curativas, en cuanto también, como en este paciente, ya no se le realizó ningún tipo de quimioterapia, ni de cirugía, ni nada por el estilo, porque era un encarnizamiento terapéutico que no tenía sentido, porque no íbamos a lograr absolutamente nada más que un performance estable del paciente o llevarlo a un disconfort total. Y en donde ahí los cuidados paliativos entran a jugar el rol fundamental en cuanto al control sintomatológico, justamente, y con la alimentación fundamental, porque no vamos a revertir ningún estado nutricional, pero sí darle muchas herramientas para brindarle confort y calidad de vida. Es así. Es así. Bueno, creo que, no sé si hay algún comentario más. Ya son las 8:30, estamos en hora. Bueno, esperamos que realmente, bueno, hayan podido recibir un poco todo este dilema que a uno se le plantea, y poder tomarlo como para
aprovecharlo en la práctica cotidiana y obviamente que cualquier duda o si quieren comunicarse con nosotras, bueno, acá estamos para ayudarlos en... Si quieren integrar también, Nati, perdón, el grupo de soporte nutricional, también bienvenidos. Bienvenidos sean para Sí. el grupo de soporte. Bueno, gracias a la doctora Prosman. Muchas gracias por tu visión y súper interesante todos estos conceptos y esta mirada que nos viene a dar un poco vuelta. Se me tildó. Bueno, gracias Nati por la invitación y un tema súper interesante. Sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.